hoy y siempre, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios, mi Padre, mi Rey. Amén. Hola, muy buenos días a todos y todos los que estamos aquí en la iglesia. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios hoy en este día. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, hermanos, porque estamos en la iglesia Love Way, de la primera iglesia bautista, aquí de nuestro pastor Néstor. Gracias sobre todo a Dios sobre darnos esta oportunidad de estar aquí y vamos a escuchar el mensaje. Así que pongámonos, por favor, serios y sobre todo tomando sus documentos. No hay en toda la historia en la Biblia que haya traído tanta controversia y división y tanta confusión como el tema acerca del Espíritu Santo, el cual ha dividido amigos, iglesias. Por una parte, están aquellos que creen que el Espíritu Santo, sus dones, lo que Él hace y cómo obtener su poder, es el único tema del que debemos hablar. Y por otra están los que ignoran totalmente de qué se trata el Espíritu Santo, los cuales no quieren tener nada que ver en eso debido a los excesos de parte de algunas otras personas. Sin embargo, ambas partes están equivocadas. Ningún creyente puede vivir la vida cristiana feliz y victoriosamente y servirle a Dios en algún campo de manera que a Él le agrade sin la presencia y el poder del Espíritu Santo. El fracaso de entender quién es Él y cuál es su función es un desastre en la iglesia. De hecho, una de las razones principales por la que hay tan poco poder en la iglesia y en la vida de los creyentes, pues se debe a nuestra ignorancia acerca de quién es Él, lo que hace y cómo actúa tanto en la vida de un creyente como en la de un no creyente. Acompañen por favor a Hechos capítulo 2, el cual es probablemente uno de los pasajes más conocidos acerca del Espíritu Santo y a los que la gente suele recurrir más al hablar de este tema. Mire, no es mi propósito interpretar este pasaje bíblico en particular, sino más bien usarlo como base para poder describir quién es el Espíritu Santo. Por lo cual vamos a empezar en este capítulo 2. Le voy a pedir que tome por favor su Biblia, que consiga algo en que escribir y que note estos pasajes que le voy a dar. Son muchos y quiero que lo lea usted mismo y que así se pregunte, ¿qué dice la Escritura realmente sobre el Espíritu Santo y sobre su lugar o posición en nuestra vida y nuestros ministerios? Veamos entonces lo que dice aquí, empezando por el versículo 1 de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, acentuándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Y bien, una de las razones primordiales, hermanos, de la confusión que tenemos hoy se debe al hecho de que no entendemos quién es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el propósito de este mensaje es presentarle a usted el Espíritu Santo. Y lo primero que voy a decir es que Él es una persona. Ahora bien, muchas personas piensan en el Espíritu Santo en términos de un poder, una fuerza, algo que es intangible. Y muchas veces usted va a escuchar que el énfasis se pone sobre todo en recibir el Espíritu Santo o recibir el poder del Espíritu Santo, como si el Espíritu de Dios fuera algo que tenemos en el fin de usarlo para nosotros mismos. Así que esta es la idea que se tiene, que el Espíritu Santo es algo que obtenemos y el poder del Espíritu Santo lo recibimos con el fin de usarlo para nosotros mismos. Pero eso no es lo que la Escritura enseña, hermanos. No hay ni un solo versículo en ella que esté dando a entender eso. El Espíritu Santo no es una cosa. Y bien, creo que probablemente una de las razones por la que la gente tiene esa impresión se debe a lo que dice en este capítulo. Si usted se fija muy bien en este pasaje que acabamos de leer, va a notar que dice que el Espíritu Santo viene haciendo un gran estruendo, como el de un viento fuerte que llena todo el lugar. Y luego habla de él comparándolo con lenguas de fuego. De manera que todas estas cosas la llevaban a uno a pensar que el Espíritu Santo es una cosa
algo como una fuerza o un poder y no una persona. Recuerdo, mira, el primer encuentro que tuve con alguien en el seminario cuando el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. Tenía más o menos 2 o 3 semanas de haber estado en el seminario. Una noche durante la cena, cuando apenas nos conocíamos, alguien toca este tema. Y fue entonces cuando dije yo algo sobre el Espíritu Santo refiriéndome a él como si fuera una cosa. Uno de estos hombres, el cual está enfrente de mí, me dijo: hey Marcos, ¿qué te parece si vienes a mi cuarto a hablar conmigo después de la cena? Este era un estudiante de nivel de doctorado, ¿eh? Y yo le dije pues que estaba de acuerdo. Una vez en su habitación me di cuenta, hermano, de que todas las paredes, salvo las paredes y las ventanas y los puertas, estaban llenos de libros. Y me sentí muy impresionado. Después de hablar de unos cuantos momentos con él, me entrega una Biblia en griego. Y yo le dije, pues solo he estado aquí un par de semanas y apenas conozco unas cuantas palabras de griego. Está bien, me dijo. Pero me di cuenta que esta noche, mientras cenábamos y hablábamos del Espíritu Santo, tú hablaste de él como si fuera una cosa. Así es, le dije yo. Pues él no es una cosa, me dijo, entendiendo la frustración que yo tenía al respecto. Y entonces él me dice: quiero que veamos lo que dice el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento para que descubras quién es él en él. De modo que me llevó de pasaje en pasaje mientras traducía él cada uno de los versículos. Y así fuimos pasando por todo el Nuevo Testamento durante más de 1 hora o algo así. Finalmente me dijo: hay algo que quiero que tú recuerdes bien. Y es que ya no debes referirte a él como si fuera una cosa. Él es una persona. Por eso quiero que en esta clase que hablemos sobre el Espíritu Santo, pero antes que nada quiero dar manifiesto esta simple verdad, que Él es alguien y que la Biblia así lo confirma. Pensemos ahora qué se necesita para hacer que algo sea una persona. Es decir, ¿cuáles son las características de una persona? Pues bien, una de esas características es el conocimiento. Una persona debe tener conocimiento. En segundo lugar, están las emociones. Y en tercer lugar, la voluntad. De forma de que vamos a considerar 3 versículos de la Escritura que se refieren al Espíritu Santo y que veamos cómo puede usted hallar en ellos todas estas 3 características de la personalidad de conocimiento, voluntad y emociones. Es necesario tener estas 3 cosas para poder tener una persona. Busque por un momento el capítulo 2 de 1 Corintios. Aquí se le atribuye al Espíritu Santo, hermanos, la característica del conocimiento. Veamos el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo es quien conoce la mente de Dios y quien nos revela a nosotros la verdad. Regrese ahora, por favor, al versículo 10 de este mismo capítulo 2 de 1 Corintios y dice así: pero Dios nos las reveló, estas verdades, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vemos aquí entonces que el Espíritu de Dios es un espíritu que tiene conocimiento. Vaya al capítulo 2 de este mismo libro de 1 Corintios, el cual a menudo un pasaje muy controversial. Este habla de los dones del Espíritu Santo y es muy importante ver cómo el versículo 11 se le atribuye a él una de las características de los atributos que son propios de una persona. Se trata de algo que es vital aquí, ya que tiene que ver con la decisión de cuáles dones podemos tener usted y yo. Vean lo que dice capítulo 12 de 1 Corintios y el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Quiero decir 2 cosas en este punto. En primer lugar, uno de los atributos de la personalidad es la voluntad. Y aquí vemos que el Espíritu Santo toma una decisión, es decir, Él decide cuál don espiritual recibimos usted y yo. De manera que si alguien viene y le dice: mire, usted necesita este don o aquel otro, o usted no tiene ese don del Espíritu, nada más dígale: la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que decide, el que determina, el que toma la decisión, el que dispone cuál don o cuáles dones
debo recibir yo? Quiero que ahora que vaya a Romanos capítulo 15 y que vea lo que dice aquí, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y bien, ya dijimos en primer lugar que una persona es alguien que posee conocimiento. En segundo lugar, es alguien que tiene voluntad. Y en tercer lugar, alguien que tiene emociones. Pues ya hemos visto que el Espíritu Santo es aquel que nos transmite a nosotros el conocimiento de cómo es Dios. Y asimismo, el que toma la decisión o dispone cuáles dones voy a tener. Y ahora, este último pasaje, hermanos, que tenemos aquí y que menciona que Él es alguien que ama. Además, en Efesios capítulo 4, versículo 30, la Biblia nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Mire, uno no puede contristar a alguien, hermanos, que no lo ama. Y por lo tanto, el Espíritu de Dios es una persona. Pero veamos algunos otros pasajes de la Escritura. Quiero que vayan por favor a Juan capítulo 14 y busquen el capítulo 16, el cual nos dice, y yo rogaré al Padre, aquí habla Jesús, Dios dará otro consolador o otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, confortar y ayudar solo puede ser la obra de una persona. Ahora vayamos al versículo 26 de este mismo capítulo 14 de Juan, el cual nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Otra vez aquí, solo una persona puede enseñarnos y recordarnos a nosotros cosas. Veamos lo que nos dice en el versículo 16 de Juan, versículos 7 y 8. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por supuesto que hay muchos más versículos que tienen que ver también con las cosas que el Espíritu Santo hace, tales como guiar, enseñar y así por el estilo, las cuales son acciones que no pueden ser ejecutadas por una cosa, sino por una persona. Y todas ellas se refieren al Espíritu Santo como persona. Así que, cuando alguien le pregunte, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo primero que hay que decirles, hermanos, es que el Espíritu Santo es una persona, ya que tiene conocimiento, emociones y voluntad. Y sus acciones solo pueden realizarse a través de una persona. Ahora, el Espíritu Santo también no es solo una sola persona, sino que también es parte de la Trinidad. Y quisiera que vayamos a Génesis capítulo 1. Vean lo que dice en este primer capítulo de la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo. Versículo 2 de Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es el Espíritu Santo, hermanos, al cual vemos en la creación. Fíjese luego lo que dice versículo 26 de este mismo capítulo 1 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y bien, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿qué quiere decir con esto de hacer al hombre a nuestra imagen? Pues no cabe duda que se refiere aquí a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, el Dios creador de todo. ¿Y qué quiere dar a entender entonces al decir, hagamos al hombre a nuestra semejanza? ¿Ojos, oídos, manos, pies? No, la imagen de Dios significa la capacidad de conocer, la capacidad de sentir y de tener emociones. La imagen de Dios consiste en la mente, hermanos, la mente la cual es capaz de querer, de tomar decisiones. Dios es espíritu y Él no está limitado a un cuerpo físico. El Espíritu Santo tampoco está limitado a un cuerpo físico. Dios, quien es espíritu, vino en carne en la persona de Jesucristo a mostrarnos a nosotros la verdadera naturaleza de Dios, andando entre los hombres como el Hijo intachable del Dios vivo. Usted recordará que Jesús le dice a la mujer que estaba junto al pozo, Dios es espíritu.
Pues el Espíritu Santo es la persona que vive ahora dentro de nosotros. Pero Él no está limitado a un cuerpo físico porque se trata de Dios, una de las personas de la Trinidad que ahora está en nosotros. La Biblia dice que todos nosotros, los que somos salvos por la gracia de Dios, somos morada, habitación del Espíritu Santo, y eso es lo que nos identifica y nos separa del resto del mundo. ¿Qué es lo que marca la diferencia, hermanos, entre nosotros y el no creyente? Busque por favor Romanos capítulo 8 y escuche lo que dice Pablo en este pasaje. Vamos a empezar por el versículo 9, por favor, el cual dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, al menos que el Espíritu de Dios more en una persona, esa persona no es salva. Además, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de propiedad o posesión de Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos, es el contrato que nos establece con nosotros y que dice que somos hijos de Él para siempre. En el mismo capítulo 8 de Romanos, vea lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién resucitará su cuerpo? Cuando Dios resucite su cuerpo físico para llevarlo al cielo, hermano, y ya transformado, eso será tarea del Espíritu Santo. Vayamos ahora a Efesios capítulo 1. Vean lo que nos dice aquí en los versículos 13 y 14. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es muy importante que usted y yo entendamos lo que es el Espíritu Santo que vive en nosotros y que está aquí por muchas razones, una de las cuales es separarnos del resto del mundo al sellarnos Él como hijos o hijas de Dios. Él garantiza que somos su posesión adquirida y que va a ser su trabajo en nosotros, los creyentes, gracias a la liberación de su poder en nuestro ser. Él no es algo, sino alguien. Piense ahora en esto. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son todos iguales. Tienen funciones distintas, pero son iguales, porque si el Dios el Padre tiene poder infinito, Dios el Hijo lo tiene y Dios el Espíritu también lo tiene. ¿Y quién mora en cada creyente sino el Espíritu Santo de Dios, el cual tiene poder infinito o es todopoderoso, cuyo propósito es liberar su energía divina sobrenatural por medio de usted y de mí para poder vivir la vida cristiana y poner en servicio de Dios toda nuestra capacidad en todo aquello que Él nos llame a hacer? Así que en cada uno de nosotros, hermano, mora la persona del Espíritu Santo. Y alguien dirá: un momento, hermano, usted siempre me ha dicho que Cristo es nuestra vida y que mora en nosotros, pero ahora dice que el Espíritu Santo es el que mora en nuestro ser. Así es. Sin embargo, usted debe recordar, hermanos, cuántas veces se le he señalado, haciendo hincapié en el hecho de que Jesús está en nosotros. Y queriendo que entiendan bien esto, que Jesús dijo así: me voy, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Pero si me voy, yo lo enviaré. Y Él estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes. Y además, no los dejaré huérfanos, nos dijo. Ahora bien, ¿cómo regresó Jesús a ello? De la misma forma que Él viene a nosotros hoy. Vea cómo la Biblia habla de recibir al Señor Jesucristo en Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. De esa manera, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros es lo que hace posible que vivamos la misma vida de Jesús. Cristo mora en nosotros, gracias a la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y usted no puede separar, hermanos, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo cuando se está tratando de unidad. Por otro lado, cada uno de ellos tiene una función diferente en el gran plan redentor de Dios. Dios el Padre está sentado en su trono en el cielo. A su mano derecha está Dios el Hijo. Y en esta tierra, ocupando el lugar de Jesucristo, quien ha ascendido y está presente en la vida de cada creyente,
tenemos la persona del Espíritu Santo con su deidad plena, el cual manifiesta su vida por medio de nosotros. Así es. Uno de sus propósitos primordiales, hermanos, es vivir la vida de Jesucristo por medio de nosotros, porque Él sabe que no podemos nosotros vivirla sola. Vea qué interesante lo que les dijo a los apóstoles. Ustedes no están preparados para predicar, ni preparados para llevar a cabo la gran comisión hasta que sean investidos de poder de lo alto. De manera que el Espíritu Santo es una persona y también parte de la Trinidad. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Quiero considerar en varios pasajes de la Escritura para que usted vea lo importante que es para Jesús que se entendiera la promesa que Él les hacía, la cual consiste en volver en cierto momento y por una razón muy especial. Vayamos a Juan capítulo 14 por un momento. Recuerde que aquí Jesús está en el aposento alto, al que va a ser crucificado al día siguiente. Así que el versículo que voy a leer a continuación es algo que ocurre después de esto. Capítulo 14 de Juan, versículo 26, y dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahí está la promesa, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Él vendrá, el Padre lo ha prometido. Y ahora vaya por favor a Lucas capítulo 24, versículo 48 y 49. Y vosotros sois mis testigos de estas cosas, de las cosas que yo les he enseñado. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesús dice: estoy a punto de dejarlos, pero les voy a enviar la promesa de mi Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Fíjese en la última frase del versículo 49, hermanos. Poder. Luego la primera parte de este mismo versículo que nos dice promesa. Y luego del versículo 48 dice testigos. Quiero ahora que preste mucha atención a esto. Sin excepción de persona. Cada vez que el Espíritu de Dios llena o es dado a los hombres o a los seres humanos, es con el propósito fundamental de servir a Dios. El propósito principal de la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, hermano, es que usted y yo le sirvamos a Dios en el poder del Espíritu. No se trata de que yo me sienta bien, o que deba recibir algo que alguien más no tiene, o que crea que soy superior en esto, sino que usted y yo podemos servirle a Dios mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo, y cual habita en el creyente. Y vea lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibéis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la frase siguiente dice: y me seréis testigos. Dios dice en este pasaje: ustedes no están preparados para llevar a cabo la gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No están preparados. ¿Qué quieres decir con que no estamos preparados? Te hemos visto sanar a la gente, te hemos visto resucitar muertos, te hemos visto hacer cosas milagrosas como andar sobre el agua y todo lo demás. Te hemos visto sobre todo hacer todas estas cosas. Sin embargo, Él dijo: aún no están preparados, sino hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esa es la promesa del Padre, la promesa de la venida del Espíritu Santo, a lo cual también se le llama el don del Espíritu. Mire ahora lo que dice Hechos 1. Esto sucede antes de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene en toda su plenitud, con fuego, con poder y en medio de un gran estruendo. Versículo 4 y 5 de Hechos 1. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el capítulo 2 inicia justamente con eso, hermano, con la venida del Espíritu Santo, que es la venida del Espíritu Santo, que es lidiado por Jesús con el fin de bautizarlos en el cuerpo de Cristo y de llenarlos para el ministerio. No era hacerlos sentirse bien, sino prepararlos para el ministerio, para la obra, para el servicio.
Creo que una de las razones principales por que las iglesias están débiles hoy es que se debe a que no entendemos quién es el Espíritu Santo. Lo hemos separado, lo hemos puesto por allá a lo lejos. Él es alguna nube, algún vapor, algo que flota por allá, alguna fuerza que proviene de alguna clase de poder invisible, indeterminado, que está aquí, del cual oímos, hablamos y cantamos, pero ¿cómo se relaciona Él con nosotros? Pues se relaciona mediante el hecho que vive en nosotros y nos capacita para hacer lo que Dios sabe que jamás podremos hacer nosotros sin haber tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo. Escucha ahora lo que dice en este pasaje del capítulo 2 de Hechos, donde Pedro predica un tremendo mensaje. Y ahora dice, en versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que ocurre es que el día del Pentecostés ellos estaban orando. Pero regrese a los versículos 2 al 6, hermanos, al Hecho 2, donde podemos leerle lo siguiente. Y de repente vino del cielo de un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según les daba el Espíritu que hablase. Note ahora lo que pasa, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de toda clase de estaciones del mundo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estas personas que venían de todo el mundo, conocido de ese mundo, que oyeron el Evangelio en su propia lengua, aunque sabían ellos que este grupo de varones no conocía su idioma. Esa fue una forma de demostración de poder del Espíritu Santo. El dar a estos hombres aquellas lenguas necesarias para poder predicar el Evangelio de Jesucristo y recordarles de lo que Jesús había prometido como el don del Padre, era el Espíritu Santo, el don que ahora se les ofrecía a ellos. Y el sonido de este viento poderoso que soplaba y todo este ruido y todo este desconcierto, hermanos, y toda esta manifestación de poder sobrenatural fue el cumplimiento de la promesa de Jesús. Y eso es precisamente lo que dice en el versículo 33, que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahora Él la derramaba y sobre ellos. Al llegar al final de su mensaje, Pedro dice en los versículos 37 al 39, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para que cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que la promesa del Espíritu Santo es la promesa de una persona, un don de parte de Dios, el don de una persona de la Trinidad. Esa es la promesa del Padre cada creyente. En cada uno de nosotros que conoce a Jesús como persona personal, habita una persona, la Trinidad, en el Espíritu Santo, quien ha venido a hacer por nosotros lo que no podemos nosotros hacer solos. Piense ahora en Jesús, el cual en cierto momento crucial, crítico, les dice a los apóstoles, siéntense a esperar nada más. Tomen las cosas con calma. Estoy seguro que debió haberle dicho a Pedro, tranquilo Pedro, todavía no estás listo. ¿Se imagina usted no estar preparado aún? Después de haber caminado con Jesús durante 3 años, haberlo escuchado hablar a él acerca del Padre y de todas estas cosas, no estás preparado, le dijo a Pedro. Y ahora escúcheme bien. Él le dijo a ellos que aún no estaban preparados, sino hasta que ellos fueran investidos del poder de lo alto. Y si ellos no estaban preparados, ¿quiénes creemos nosotros que somos para pensar que estamos listos y preparados? ¿Sabe lo que él dice?
Dice que usted no está preparado para cantar en el coro hasta que sea usted lleno del Espíritu Santo. Que yo no estoy preparado para estar aquí en el presente, al menos que sea lleno del Espíritu Santo. Que usted no está preparado para enseñar en la escuela dominical hasta que sea usted lleno del Espíritu Santo. Y que usted no está preparado para compartir su fe hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Y usted dice, pues me supongo que eso me incluye a mí. Yo no estoy lleno del Espíritu, dice, así que no tengo que testificar. Pues no es así como funcionan las cosas, mi hermano. Lo que él dice es que el propósito primordial de la venida del Espíritu Santo es prepararnos para el ministerio, para el servicio, no hacernos sentirnos bien. Y hay muchos que no entienden esto. Tan solo quieren sentirse bien, importantes. No quieren hablar acerca del pecado. No quieren hablar sobre el juicio. No quieren hablar tampoco de la disciplina. No quieren hablar sobre nada que tenga que ver con lo negativo. Solo les gusta hablar sobre que Dios lo sana todo, que Dios da todos estos dones, que Dios quiere que usted sea feliz, que Dios quiere que tenga paz y que Dios quiere darle a usted gozo. Claro, Dios quiere que usted sienta todas estas cosas maravillosas mientras usted le obedece y permite que el Espíritu Santo use su vida para bendecir a otros. De eso se trata. Ahora bien, cuando usted considera este pasaje de la Escritura, ¿qué se imagina usted? Muy simple. Usted se imagina que el Espíritu Santo de Dios es una persona, que es una persona de la Trinidad y que mora en nosotros. Pero escuche bien esto. Como cumplimiento de una promesa que Jesús hizo hace 2000 años a un grupo de hombres en el aposento alto, diciéndole, mi Padre les enviará el Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando Él ascendió a la diestra del Padre, el Espíritu fue enviado el día del Pentecostés. Así que el Espíritu Santo ha estado en esta tierra desde entonces morando en cada creyente y ejerciendo su función de sellar, de dirigir, enseñar y guiar y dotar, equipar y capacitar a cada uno de nosotros para que estos puedan llegar a hacer lo que Él quiere, vivir como Él quiere y hacer su voluntad. Pasó y una cosa más. Y es que el Espíritu Santo no es tan solo una persona, ni tan solo parte de la Trinidad, ni tan solo una promesa del Padre, sino que también el Espíritu Santo es el poder del creyente. Bien, usted ya me ha entendido o me ha entendido porque yo ya se lo he venido repitiendo una y otra vez. Además, Él dijo, ustedes aún no están preparados, sino hasta que sean investidos de lo alto. Quiero que escuche esto, mi hermano. El Espíritu Santo realmente es un poder. Él es el poder del creyente. No hay ninguna duda al respecto de esto. Pero me gusta que veamos algunos versículos de la Escritura también, ya que cuando usted llega a la vida espiritual, no puede usted separar la pureza de corazón y el poder del Espíritu. No se puede hacer esto. La pureza de mi vida y el poder del Espíritu Santo van de la mano y usted no puede separar estas dos cosas. Tampoco puede tener la llenura y el poder del Espíritu Santo y hacer que eso se manifieste por medio de su vida si vive en pecado. Simplemente eso no armoniza con nada que Dios haya enseñado alguna vez. Pero mire dónde está el problema. Hay personas que tienen toda clase de talentos, habilidades y destrezas que son elocuentes, hábiles y organizados y que por lo tanto dan la impresión de estar ellos llenas del Espíritu Santo. Asimismo, amable hermano, usted puede actuar en la carne y engañar a muchas personas. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo produce resultados eternos. Y las personas que viven en el Espíritu pueden detectar si se trata de un talento o algo espiritual. Algo en el espíritu de esta gente se enciende y se identifica con lo que es del Espíritu de Dios. Vea qué importante. Usted sabe, hermanos, que donde estamos estudiando, mandamos personas al seminario después de que han obtenido su título después de 3 años de estudio. Ya han estado en la universidad 4 o 3 años y luego 3 o 4 en el seminario para después hacerse cargo de una iglesia. Pero debo decirles que la mayoría de los que se gradúan, hermano, del seminario hoy se dan cuenta de que todavía no están preparados también. ¿Saben qué dijo Jesús? Que una licencia, la ordenación y la educación no lo hacen una persona aptos para ser pastor. Un hombre no es apto para servir en una iglesia hasta que sea lleno del Espíritu Santo, hermano, y que el Espíritu de Dios controle y dirija su vida. Por eso quiero decirle que si Dios lo ha llamado a usted, porque tiene usted un título pegado en la pared,
Eso no significa nada. ¿Sabe lo que usted pasó 3 o 4 años en algún lugar? Y eso no tiene nada que ver con el poder de Dios, ni con el Espíritu Santo. Lo que sí tiene que ver, hermano, con esto último es la limpieza de su corazón, la dedicación de su vida, la entrega de su voluntad y de su dependencia total en poder en que es mayor que usted mismo, el poder del Espíritu Santo. Ve ahora lo que ocurre con Jesús. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 3, donde se halla el relato del bautismo de Jesús. Empecemos por el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también bautizado fue bautizado, y orando el cielo se abre. Y descendió del Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto fue cuando el Espíritu Santo viene sobre él en su bautismo. Busque ahora el capítulo 4 de Lucas, versículo 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahora será tentado. Pero ¿qué veo la relación que hay aquí entre ciertas cosas aquí? En su bautismo, Jesús fue lleno del Espíritu. Pero déjeme decirle rápidamente, hermano, que el hecho que usted sea bautizado en agua no significa que usted haya sido lleno del Espíritu Santo. No hay ninguna relación entre estas dos cosas. Este es un acto de obediencia a algo que es obligatorio, no para ser salvos, sino para mostrar nosotros la obediencia a Dios. Y si usted que me escucha nunca ha sido bautizado debido a su negativa, ya que considera que es algo innecesario, no podrá ser lleno del Espíritu Santo por haber desobedecido usted deliberadamente un mandato específico y claro del parte de Jesucristo. No hay forma de que reciba tal llenura si no obedece usted a Dios. Ahora bien, la relación de la que estamos hablando, que en primer lugar, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo viene sobre él y lo llena. Luego se va al desierto para ser tentado. Y después de que ha sido tentado, mire lo que dice el versículo 14 de Lucas 4. Jesús volvió del poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Aquí hay una relación, Jesucristo fue bautizado con el Espíritu. Y cuando sale del agua, se aleja de ahí lleno del Espíritu o en el poder del Espíritu, como dice la Biblia, que es como decir que su dedicación fue puesta a prueba en la tentación de Satanás. Así que existe una relación entre la pureza en la vida de una persona y el poder del Espíritu Santo. Por eso esas personas que andan por ahí diciendo que están llenos ellos del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios está sobre ellos, que aman al Espíritu Santo y que sin embargo hacen, dicen y piensan ciertas cosas y tienen ciertos hábitos en su vida que son totalmente ajenos de lo que Dios dice, no están llenos nada del Espíritu Santo. Miren lo que pasa. Usted puede alegrarse y regocijarse mucho y puede inclusive balancearse y rodar, revolcarse sin cesar en el piso, pero puede ser que haya perdido usted la llenura del Espíritu Santo sin que nadie lo sepa. Y entonces usted va a secarse y la gente con una mente espiritual va a decir: me pregunto qué pasó. Pues no fue algo que sucedió en ese momento, sino un tiempo atrás. Y es que usted no puede separar la pureza de corazón del poder del Espíritu Santo. Quiero hacer una pregunta a usted muy delicada y trascendente, pero no ahora, sino dentro de un rato. Así que por favor vayamos un momento a Efesios capítulo 1, escuche lo que Pablo dice acerca del poder y fíjese en el énfasis que tan grande que él ponía siempre en el Espíritu Santo, en todas sus epístolas. De principio a fin, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, podemos ver nosotros el accionar del Espíritu. Pero veamos lo que dice esta oración de Pablo en Efesios capítulo 1. Le voy a dar unos cuantos versículos aquí. En los versículos 18 y 19, Pablo aquí pide para ellos en oración lo siguiente: alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento. Quiero que vean algo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, o sea, el llamamiento de Dios que les ha dado a ustedes, una esperanza formidable, y cuáles las riquezas de la gloria de sus santos, es decir, la riqueza que Dios quiere para ustedes. Luego menciona algo más que Él quiere que sepamos. Y cuál es la superminente grandeza de su poder
para con vosotros los que creemos, o en nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vea todas las palabras distintas en este pasaje, hermanos, que hablan de poder. Poder, operación y fuerza. Pasemos ahora al capítulo 3 de Efesios y consideremos ahora este pasaje por un momento. Vea por favor versículo 7. Pablo aquí habla sobre su llamamiento al ministerio y entonces dice en este versículo 7 de Efesios 3, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Él dice que todo se debe al poder del Espíritu Santo que está en él. Fíjese en el versículo 16 del mismo capítulo 3, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder, el hombre interior, por su Espíritu. Pablo sabía que todo era gracias al Espíritu de Dios que actuaba en él. Así que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Cristo que estaba sentado a la diestra del Padre y viene a él para la presencia en su ser del Espíritu Santo. Él lo sabía y por lo tanto, y por tal razón puede decir, todo lo puedo como resultado del derramamiento del poder del Espíritu Santo dentro de mí. Veo el versículo 20, Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe lo que dice Pablo aquí? Dice que Dios está dispuesto a hacer por él y por medio de usted y de mí, más de lo que nosotros podríamos soñar alguna vez, todo como resultado de la operación del poder del Espíritu Santo en nosotros. Déjeme hacerle y recordarle algo y luego le voy a hacer una pregunta muy importante. Y quiero que diga en voz baja esta oración usted. Señor, ayúdame a ser sincero. Escuche, el Espíritu Santo es una persona y también parte de la Trinidad. Asimismo, el Espíritu Santo era y es la promesa del Padre y el poder del creyente. Y ahora bien, el Espíritu Santo actúa libremente en la vida que es pura y obediente a Él. Y por tanto, yo quiero hacerle dos preguntas. Número 1. ¿Quiere usted con todo su corazón alcanzar su máximo potencial como hijo de Dios? Es decir, ¿quiere de veras llegar a ser todo lo que Dios ha planeado que usted debe ser? Esto es, crecer hasta un punto en su vida en que lo Dios tenga en mente para usted. ¿Eso mismo también tendrá usted en su mente? Señor, dirá usted, lo que tú quieras, eso es lo que yo quiero. Quiero experimentar la emoción de descubrir lo que significa la obediencia a Dios. Quiero sinceramente lo mejor de ti, Señor. Puede decir sinceramente usted, Señor, quiero alcanzar el máximo de mi potencial en mi vida. ¿De veras lo quiero, Señor? ¿Realmente quiere decirle usted? Si yo le preguntara esto a usted, esto es que es muy probable que la mayoría de ustedes lancen la mano y que digan, por supuesto que sí, sí lo quiero. No deseo perderme yo de esto. Entonces déjeme hacerle otra pregunta a ustedes. ¿Cuál pecado en su vida aprecia tanto que ha decidido sujetarlo, quererlo, desearlo y persistir en él, aunque eso le cueste perder su mayor potencial para con Dios? ¿De qué se trata? Digámoslo de otra forma. ¿Está dispuesto a permitir que algún pecado en su vida le estafe el maravilloso plan que Dios tiene para ustedes? Algunos de ustedes son personas jóvenes y solteras, nunca se han casado. ¿Están dispuestos a perder ustedes lo mejor de Dios en su vida por alguna opción sensual, pecaminosa y egoísta que se le presente? ¿Están dispuestos a invertir su vida haciendo cosas que no tienen valor eterno? ¿Están dispuestos a aferrarse a algo que es como el mercurio? Este no puede sujetarse, es como retener simplemente el agua en su mano. Mire, todo en la vida a cual nos aferramos y que no viene de Dios nos separa hasta cierto punto de la obra, la voluntad, del propósito y el plan que Él tiene en nuestra mente. Y que viene a ser como el chorro, el agua que usted abre a la llave y que usted agarra. ¿Y qué tiene en su mano? Nada. Pero hay tantas cosas que están engañadas pensando, no puedo permitirlo, el lujo de renunciar a todo esto para obedecer a Dios. ¿Pero qué tiene usted en su mano? Parece que tiene mucho. Pero si lo ve, desde el punto de vista de Dios, eso es como poner su mano debajo del chorro de agua y cerrarla y sacarla rápidamente. Puede ser que al abrirla usted tenga solamente una mano mojada, pero nada más.
El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente le provee a usted de lo necesario y le da la fuerza para alcanzar y para poder hablar aquello que es imposible de cualquier otra forma. Y mire, ninguno de nosotros sabe cuál es su potencial, hermano. Ni uno solo de nosotros. Pero vea lo que yo le pregunto a usted. ¿Cuál es ese pecado que usted no deja de confesar, pero que tampoco quiere abandonar? ¿Cuál es ese pecado en su vida que no deja de mencionarle a Dios, pero al cual no quiere renunciar? ¿Cuál es ese pecado que usted ya ha confesado, aunque en lo profundo de su ser todavía conserva en su secreto de cual que Dios te meta? ¿De qué se trata eso? ¿Que aún sigue tratando de justificar en su vida? Pues mire, nadie es perfecto. Todo mundo tiene sus debilidades y falla en algo. Esa es una trampa, un engaño del diablo para poder evitar que usted sea el hombre o la mujer que quiere que sea usted. Escúcheme ahora, no vale la pena perder el poder de Dios en este mundo y que en este mundo ofrezca nada. No hay nada que valga la pena si hemos de perder esto. Ahora bien, yo entiendo que quizás a alguno de ustedes le cueste un poco percibir esto, pero piense de esta forma. Mire, yo nunca lo he sentido, así que no sé lo que me estoy perdiendo. Si usted alguna vez ha estado enamorado, realmente enamorado de alguien con todo su corazón y su amor, y es correspondido por esa otra persona, nada en este mundo, emocionalmente hablando, puede compararse con esa clase de relación maravillosa, emocionante, gratificante y satisfactoria. Nada. Y alguien dirá, yo no estoy enamorado, nunca lo he estado, no amo a nadie, nadie me ama. Entonces, ¿por qué preocuparme por ello? Si usted supiera lo que yo sé, lo desearía tenerlo en su vida. Escuche lo que dice este versículo. No quiero que lo busques tan solo que lo escuche. Y una vez Efesios 3:20 dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos hoy y entendemos, según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Una de las tareas del Espíritu Santo es convencernos de pecado y llevar a cabo nuestra limpieza. Por tanto, quiero que de la manera más serena se pregunte usted, hermano, Padre, ¿hay algo en mi vida en lo cual estoy dispuesto a persistir, aunque esto significa correr el riesgo de perder lo mejor de ti? Una persona sabia jamás sacrificará lo mejor de Dios por algo que es engañoso, que promete lo que no puede cumplir y que solo brinda un placer momentáneo. Una persona sabia jamás hará eso. Que Dios le conceda a usted la sabiduría para permitir que el Espíritu Santo limpie su vida y que luego lo lleve para llevar a cabo su gran propósito. Oremos. Señor, te amamos y te alabamos. Gracias por tu promesa maravillosa del Espíritu Santo y por haberlo enviado en Pentecostés. También gracias porque Él nos ha convencido de nuestros pecados y por habernos dado el don de la fe y el excelente don del Espíritu Santo aquí y ahora, para que Él viva tu maravillosa vida por medio de nosotros, dándonos así el poder, la fuerza y la provisión sobrenatural y divina para lo que tú nos has llamado a hacer. Te pido, Padre, por esa persona que está perdida, para que pueda entender que todo es una pérdida sin Jesús. Y también te pido, Padre, por aquellas personas que tú sabes que están luchando ahora contra el pecado, y aquellos que están luchando en contra de este fuego, Padre, que siga persistiendo en el estado de California, en Oregon y aquí en el estado de Washington. Ayúdalos a salir adelante y ayuda a aquellos bomberos que están peleando bravamente y a aquellos policías que están también ayudando a desviar tráfico para que no haya colisiones y que no haya sobre todo personas con problemas de quemada o que se quemen sus artículos. Ayúdalos a que este estado y como los estados que te he mencionado de Portland y California sean sobre todo sofocados estos fuegos. Sabemos que aquí nos ha entrado una molestia del fuego que nunca lo había visto yo aquí, Padre, por lo menos aquí en la ciudad que vivimos, pero que tú tienes el control de todos nosotros. Gracias te damos y te damos a ti el amor que tú nos das y bendecimos a esta iglesia, bendecimos a cada